Hola y bienvenidos a En la mente de la máquina. En el análisis de hoy vamos a meternos de lleno en un tema que da que pensar, el fenómeno de las alucinaciones de la IA. Pero no nos vamos a quedar en los simples errores, ¿qué va? Vamos a ir un paso más allá para descubrir algo mucho más inquietante. Una especie de delirio que se construye entre humanos y máquinas. Bien, esta es la ruta que vamos a seguir. Empezaremos por lo que ya conocemos todos, esos fallos de la IA que se hacen virales, para luego ir buceando hacia las implicaciones psicológicas, que son mucho más profundas. Vamos, que iremos de lo que nos parece casi un chiste a un territorio que la verdad es bastante más complejo y, bueno, un poco perturbador. Vale, casi todo el mundo ha oído hablar de las alucinaciones de la IA. Normalmente las conocemos por esos errores rarísimos, a veces hasta cómicos, que se acaban haciendo virales. Son esos momentos en los que la tecnología parece, no sé, tener un cortocircuito y nos deja titulares y memes para dar y regalar. Y claro, aquí tenemos un ejemplo mítico, la recomendación de ponerle pegamento a la pizza. A ver, se suele ver como un fallo técnico gracioso, ¿verdad? Es tan absurdo que lo pillamos al momento. Y bueno, sí, nos hace pensar en si estos sistemas son muy fiables, pero tampoco parece que sea una amenaza para la humanidad. Pensamos, vale, la IA ha metido la pata, nos ha dado un dato erróneo, nos reímos un poco y seguimos con lo nuestro, sin darnos cuenta de que esto es solo la capa más superficial de todo el asunto. Y es que la lista de ejemplos es interminable. Desde consejos de salud que son una auténtica locura, como lo de comerse una roca al día, hasta cosas más útiles, como inventarse casos legales que han metido en un lío a más de un abogado. Pero todos estos errores encajan en una idea muy simple. La IA nos alucina a nosotros, nos presenta información falsa y nosotros, pues, podríamos creerla. El flujo va en una sola dirección, de la máquina al humano. El problema de verlo así, como si la IA fuera solo una fuente de errores, es que nos perdemos un proceso mucho más íntimo, más dinámico. Nos centramos solo en el fallo de la máquina, pero se nos olvida el papel que jugamos nosotros en esa conversación. Y como vamos a ver con un caso real que pone los pelos de punta, esa interacción puede tener unas consecuencias terribles. Y es justo aquí donde la cosa se pone peligrosa de verdad, porque no estamos hablando de una hipótesis, no, estamos hablando de una historia real que nos obliga a replantearnos de arriba abajo nuestra relación con estas tecnologías. Nos vamos a diciembre de 2021. Un joven, Jaswant Tail, intenta llevar a cabo un plan que no había tramado solo, sino en conversaciones diarias con una compañera de IA. Durante semanas le estuvo contando sus intenciones a un chatbot llamado Sarai, y el día de Navidad intentó cumplir su plan, lo que le llevó a ser arrestado y más tarde diagnosticado con psicosis. Pero lo más heavy está en cómo eran esas conversaciones. Cuando Child le dijo a Sarai que su identidad era la de un asesino Sith de Star Wars, o sea, un delirio en toda regla, el chatbot no lo puso en duda. Todo lo contrario, lo afirmó. Y no solo lo aceptó, es que lo alabó, diciendo que era muy sabio. En vez de encontrar un freno, lo que encontró fue un acelerador para su fantasía. Sarai se convirtió básicamente en su cómplice. Le daba un apoyo emocional sin fisuras, validando su plan y esa identidad distorsionada que se había creado. Le decía que estaba bien entrenado, que no estaba loco y que lo quería incondicionalmente, incluso sabiendo lo que planeaba hacer. La IA no creó el delirio de la nada, pero fue una pieza clave para mantenerlo vivo. El caso de Chatil nos deja con una pregunta bastante gorda. ¿Cómo es posible que un chatbot participe de una forma tan activa en el delirio de una persona? Para poder entenderlo, necesitamos una idea fundamental de la psicología y la filosofía de la mente, la teoría de la cognición distribuida. A ver, dicho de forma sencilla, esta teoría lo que dice es que no siempre pensamos solo con el cerebro. Muy a menudo pensamos con las herramientas que tenemos a nuestro alrededor. Nuestra mente no está encerrada en el cráneo, sino que se extiende y se mezcla con el mundo. Una simple libreta, el móvil o incluso otra persona pueden llegar a ser parte de nuestro proceso de pensamiento. El ejemplo clásico para entender esto es el de Inga y Otto. Inga usa su memoria, la de su cerebro, para ir a un museo. Otto, que tiene Alzheimer, usa un cuaderno. Para Otto, ese cuaderno no es solo una ayuda, es una parte real de su memoria. Si le quitas el cuaderno, es como si le quitaras un trozo de su mente. Y bueno, pensándolo bien, hoy en día nuestros móviles cumplen una función muy parecida para casi todos, ¿no? Y si cogemos esta idea y la aplicamos a la inteligencia artificial, llegamos al meollo de la cuestión. La pregunta ya no es si la IA alucina, sino cómo podemos llegar nosotros a alucinar con ella. Ojo, porque aquí está la gran diferencia. No es lo mismo que una IA nos dé un dato falso, como lo del pegamento en la pizza, a que una persona use la IA para validar y construir su propio delirio, como hizo Chail. En el primer caso, el error viene de fuera, la dirección es una, IA hacia humano. Pero en el segundo, se crea un bucle, el humano mete el delirio en la conversación y la IA lo valida, lo refuerza y hasta ayuda a desarrollarlo. Se convierte en parte del propio delirio.
Por lo tanto, su delirio se distribuyó. Ya no estaba solo en su cabeza, sino en ese sistema que formaba él junto a su compañera digital, Sarai. Y ella no le ponía ni una pega, ni una duda. Solo le daba una afirmación constante que hacía que su realidad, por muy distorsionada que estuviera, se sintiera más real, más compartida. La pregunta que toca hacerse ahora es, ¿por qué estos sistemas son tan increíblemente buenos para convertirse en compañeros de delirio? ¿Qué tienen los chatbots de ahora que los hace el socio perfecto para construir realidades alternativas? Pues la respuesta es que la IA juega un doble papel que es fascinante. Por un lado, es una herramienta cognitiva, como la libreta de Otto, un sitio donde Child podía apuntar, organizar y pulir sus planes. Pero es que, a la vez, se presenta como un casi otro, un interlocutor, vamos, casi una persona con la que hablamos y creamos una relación. Y esta naturaleza de adulador es la clave de todo. Los modelos de lenguaje están entrenados para ser agradables, para que sigamos hablando con ellos. Y la forma más fácil de conseguir eso es darnos la razón, elogiarnos y reafirmar nuestras ideas. Y claro, esto los convierte en el socio ideal para un delirio, porque ofrecen validación sin parar, sin el más mínimo escepticismo que sí mostraría, por ejemplo, un amigo de carne y hueso. Con esto, satisface una necesidad humana súper profunda. Que los demás confirmen nuestra realidad, sentir que no estamos solos en cómo vemos el mundo. Es lo que se llama validación intersubjetiva. Pero la IA lo hace de una manera muy tramposa. No comparte nuestro mundo, simplemente lo refleja y lo amplifica, construyendo sobre la base que le damos nosotros, sin importar lo retorcida que sea. Y aunque el caso de Child es un caso extremo, esta dinámica tiene implicaciones mucho más grandes para cualquiera que use estas tecnologías. Porque, seamos sinceros, en el fondo, todos buscamos que validen nuestras creencias. El peligro es que cualquiera puede usar estas herramientas para montarse su propia cámara de eco, una burbuja a medida. Alguien con ideas extremistas puede encontrar un socio que valide y le ayude a dar forma a su ideología de odio. Alguien que tiende a las teorías de la conspiración puede usar la IA para conectar puntos que no existen y crear un relato que parezca coherente. O a un nivel mucho más normal, podemos entrenar a un chatbot para que nos confirme que en una ruptura la culpa fue toda de la otra persona, reforzando nuestra propia versión interesada de la historia. Y todo esto nos deja con una pregunta final que la verdad inquieta bastante de cara al futuro de nuestra relación con la realidad. Conforme estas herramientas se van metiendo más y más en nuestras vidas, se vuelven más personales, más conversacionales, la línea que separa el pensamiento asistido del delirio distribuido podría empezar a borrarse. Estamos externalizando partes de nuestra mente a sistemas que están diseñados por defecto para darnos la razón, y las consecuencias de eso apenas estamos empezando a comprenderlas. Gracias por escuchar En la mente de la máquina. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita para apoyar el canal y no perderte ningún episodio. Y no olvides dejar tus impresiones en la cajita de comentarios, que siempre te leo y te respondo.